Ansiamos poder. Construimos imperios. Nos relacionamos. La vida y muerte de un hombre afectará a la vida de millones de personas y cambiará el destino de un imperio. Y con él, nuestra historia. Entre el caos de este planeta despiadado, la mayoría de las especies desaparecen, pero para una de ellas encajan todas las piezas y una serie de hitos decidirán la supervivencia de la humanidad. Esta es nuestra historia, la historia de todos nosotros. La humanidad. El cristianismo. Jerusalén, año 33 después de Cristo. Una ciudad de provincias dominada por Roma lleva ocupada 100 años. Las autoridades han condenado a muerte a un hombre. Hoy será ejecutado. Su muerte extenderá una religión por todo el mundo. Hoy en día, un tercio de la humanidad rinde culto a su nombre. Es Jesús de Nazaret. Jerusalén está en la frontera oriental del Imperio Romano. Este cuenta con una amplia red de calzadas y rutas comerciales. Una de las claves del progreso del ser humano es la comunicación de masas. Ahora, una idea surgida en Oriente Medio puede extenderse por todo el Imperio Romano. Medio millón de personas acude a Jerusalén el día de la Pascua judía. Una fiesta que celebra la salida de los judíos de Egipto. Entre ellos están los seguidores de Jesús. Piensan que Él es el Mesías. Sin embargo, sus enseñanzas son una amenaza para la paz y por esa razón lo van a crucificar. Es el castigo que Roma reserva para los piratas, los esclavos y los enemigos del Estado. Miles de personas murieron así, pero nosotros recordamos la muerte de un hombre como si hubiera sido única, porque su muerte cambió todas las regiones, todos los países, todos los rincones de la tierra. Entre la multitud se encuentra Simón el Cireneo, originario de la colonia norteafricana de Cirene. Simón el Cireneo era un hombre que estaba por casualidad en Jerusalén y se encontró con aquella procesión en la que iba un hombre con una cruz rodeado de soldados romanos. Tú, ven aquí, lleva la cruz de este tío. Y así, un hombre normal formó parte de un momento clave de la historia. Es posible tardar hasta 3 días en morir crucificado. Pérdida de sangre, conmoción, deshidratación, asfixia.
Las crucifixiones son tan habituales que los romanos apenas se fijan en la muerte de Jesús. Este hecho sin importancia, esta muerte en la que nadie reparó salvo los familiares y amigos de Jesús, tuvo al final tal importancia que transformó todo el Imperio Romano e influyó en el curso de la historia de la humanidad más que cualquier otro acontecimiento acaecido en los últimos 2000 años. Los seguidores de Jesús contarán su historia y aprovecharán el poder del imperio para extender su mensaje. A 2.200 kilómetros de Jerusalén está la capital del imperio, Roma. La mayor ciudad de la tierra, con 1 millón de habitantes y una densidad de población 2 veces y media superior a la de Manhattan en la actualidad. ...18 años después de la crucifixión de Jesús, diversas inundaciones provocan escasez de alimentos. Roma necesita 200.000 toneladas de grano al año para que sus habitantes no mueran de hambre. 1 de cada 5 ya depende de la caridad. El alcalde de Nueva York o el alcalde de Washington se enfrentan a los mismos problemas que tenían los emperadores romanos para gestionar la ciudad más importante del mundo antiguo. Este es el líder de Roma, el emperador Claudio. Un hombre enfermo e inseguro, y al mismo tiempo el más poderoso de Occidente. Todos los emperadores tenían que complacer a la plebe y darles pan, por así decirlo. Sin embargo, yo creo que Claudio tuvo que esforzarse más que otros emperadores para legitimar su posición. Claudio, por ser emperador, es considerado un dios. Pero aún así necesita el apoyo de su pueblo para permanecer en el poder. Ordena que se reparta pan entre los pobres. Pero no hay suficiente para todos. Las revueltas eran parte de la vida diaria de Roma. Eran la forma que tenía el pueblo de transmitirles mensajes a su emperador. Pero el gobernador los ignoraba a sabiendas. El emperador anterior, Calígula, había muerto asesinado. Claudio podría ser el siguiente. La mejor forma que tiene un emperador de ganarse a la opinión pública es construir. A unos 12 kilómetros de la capital se inicia uno de los mayores proyectos de ingeniería del imperio. Un inmenso acueducto. Para llevar agua hasta Roma, los ingenieros proyectan una línea que atravesará 72 kilómetros de campo. Hicieron túneles para atravesar las montañas y puentes para pasar sobre los valles. Construyeron unas estructuras gigantescas a lo largo de vastas extensiones de terreno, sin usar dinamita y sin contar con herramientas modernas. Y están tan bien construidas que 1500 años después de que terminara su civilización, esas estructuras siguen en pie. El acueducto funciona gracias a la ley de la gravedad. Tiene que descender 30 centímetros cada 9 metros. Si es demasiado empinado, el agua fluirá demasiado deprisa y si es demasiado llano, se secará. Es ingeniería de precisión. El secreto de las obras romanas es el uso de un nuevo material revolucionario. Es fácil de manejar y al fraguar llega a ser tan duro como una piedra: el cemento.
Se habla de la Edad de Bronce y de la Edad de Hierro, pero en muchos sentidos desde el Imperio Romano vivimos en la Edad del Cemento. El ingrediente secreto del cemento romano es la ceniza volcánica, y Roma está rodeada de 50 volcanes. En la actualidad, 2/3 de la humanidad viven en edificios hechos de cemento. El coste del acueducto fue el equivalente a 6.750 millones de euros, 10 veces superior al de la presa Hoover. Imaginaos a los viajeros que llegaban a Roma. Lo primero que veían del centro del imperio era este impresionante proyecto de ingeniería tan inmenso. Servía para anunciar el poder de Roma. Para que todo el mundo sepa quién ha construido ese asombroso monumento, el emperador le pone su nombre. Aqua Claudia. Las aguas de Claudio. La construcción dura 14 años. Se usan 400.000 bloques de piedra y 170.000 metros cúbicos de cemento. Los acueductos de Roma llevan casi 950 millones de litros de agua al día. Cantidad suficiente para alimentar sus 1.300 fuentes, sus 900 termas y los 144 aseos públicos. Roma es la ciudad más avanzada del mundo. Tiene edificios de viviendas de 6 pisos que llegaban a ocupar un máximo de 380 vecinos. Bajo las calles, la red de alcantarillado sirve para desechar 55 toneladas diarias de residuos. Cuenta también con policía, bomberos y servicio de correos. Con 30 bibliotecas, 3 teatros y 80 templos. Roma es la primera megalópolis del mundo. Hoy en día, por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades. Hay 21 ciudades en todo el mundo cuya población supera los 10 millones de habitantes. Y todas repiten el diseño que impulsó Roma hace 2000 años. Sin embargo, Roma es más que una ciudad. Es un imperio que va a extender su civilización por toda Europa y más allá de esta. Lo hará por medio de la conquista. Año 61 después de Cristo. Una fuerza anfibia desembarca a 1280 kilómetros de Roma. La humanidad extiende la civilización por medio de la conquista. Los romanos se dirigen a la frontera noroccidental de Europa. Al mando va el general Suetonio Paulino. Un hombre despiadado, decidido, encargado de aplicar la ley de Roma. Tras aplastar un levantamiento en el norte de África, recibe órdenes de hacer lo mismo en Bretaña.
Durante 20 años, los bretones habían defendido su tierra con guerrillas de la ocupación romana. Estos jinetes expertos y fieros soldados coleccionan las cabezas de sus enemigos. Los líderes de la resistencia son un misterioso grupo de sacerdotes, los druidas. Rinden culto al sol, a la luna y a los bosques. Druida significa hombre de roble. Los historiadores romanos los consideran bárbaros y afirman que practican sacrificios humanos. Sus altares estaban llenos de espantosas ofrendas y todos los árboles estaban salpicados de sangre humana. Roma ha puesto sus ojos en las riquezas naturales de Bretaña, preciados metales. Bajo sus tierras hay plomo, vital para la construcción de los acueductos. Hierro, cobre y estaño para fabricar herramientas y armas. Y plata para financiar los ejércitos romanos. El modelo económico de Roma se basaba en la expansión del imperio. Para sostenerlo necesitas una máquina de guerra imparable capaz de realizar conquista tras conquista. Más del 50% del presupuesto de Roma se destina al ejército. Es decir, más del doble del porcentaje que dedica hoy a este gasto el gobierno estadounidense. Es el primer ejército profesional de la humanidad. Cada soldado va armado con un gladio, una espada corta de acero diseñada para el combate cuerpo a cuerpo. Con un filo, una jabalina gruesa de más de 2 metros con una punta metálica letal. Y con un escudo, que usan para defenderse y para atacar. Los hombres de Paulino toman contacto con bretones y el escritor Tácito describe la escena. Y los druidas alzaban las manos al cielo, concitando con horribles imprecaciones la ira de los dioses contra los soldados romanos, los cuales, con la novedad de aquellos aspectos, quedaron al principio asombrados. Sin embargo, Paulino lleva 20 años al frente de los ejércitos. Sabe que tiene capacidad militar suficiente para destrozar a los rebeldes. Por mucha pasión y mucho valor que le pongas, si te enfrentas a una potencia militar como Roma, la pasión se desvanece enseguida y el valor da paso al miedo. Y antes de darte cuenta te han conquistado. Las tácticas militares del ejército romano se preparaban y ensayaban sin parar hasta la extenuación, para que a pesar del caos y de las distracciones que hay en las batallas, todo el mundo hiciera su trabajo. Sabían lo que tenían que hacer. Cuando Paulino termina su labor en Bretaña, sus hombres han matado a 80.000 personas. Han destrozado la fortaleza rebelde y han aniquilado a los druidas. Una vez conquistada una región, la prioridad es construir una red de caminos.
El soldado romano era versátil. No era solo una máquina de matar. También había ingenieros, camineros y constructores de puentes. Eso significa que el ejército romano podía desplegarse con gran rapidez. Las calzadas romanas, de 7 metros de ancho, tenían tamaño suficiente para que el ejército marchara en columna de a6. Las calzadas conectan las ciudades romanas y los pueblos conquistados pasan a ser ciudadanos del imperio. París, Londres, Barcelona. 31 grandes ciudades diseñadas con el mismo patrón. Termas, templos, foro y un circo, el lugar donde se celebra uno de los espectáculos más populares de Roma, los Juegos. Los juegos públicos eran un espectáculo para la plebe. Eran como los realities del mundo antiguo. Hay 400 circos en todo el imperio. El mayor tiene capacidad para 50.000 espectadores. La entrada es gratuita. Todo el mundo puede disfrutar de los beneficios de la civilización romana. La mayor parte de los gladiadores son esclavos a los que se obliga a luchar. Pero algunos son hombres libres en busca de fama y gloria. El sudor de los gladiadores se recogía, se guardaba en botecitos y se vendía como afrodisíaco. Un gladiador era como una estrella del rock. Tenían fans. Como se puede comprobar en los graffiti, notas de amor que les dejaban las mujeres a sus gladiadores preferidos. Un gladiador de primera fila puede ganar el equivalente a 155.000 euros por combate. Sin embargo, la mayoría muere antes de cumplir los 23. Roma está en la cumbre de su poder. El imperio domina Europa, el norte de África y Oriente Medio. Una quinta parte de la humanidad está gobernada por Roma. No obstante, sin que los romanos lo sepan, al otro lado del mundo existe otro imperio, igual de grande y poderoso que el suyo. Año 166 después de Cristo. Varios mercaderes romanos, cuyos nombres se han perdido en la historia, están a 8.000 kilómetros de casa. Durante 2 años han cruzado océanos, montañas y desiertos para llegar más allá de la India, hasta una tierra de la que han oído hablar solo en susurros. Donde termina el mar, en alguna parte, en la última tierra del mundo, existe un gran estado interior. China. Son los primeros romanos que pisan la capital china, Luoyang. Han llegado a otro mundo. Luoyang, China. A 8.000 kilómetros de Roma. Allí llegan unos mercaderes romanos en busca de seda. Los romanos estaban obsesionados con la seda china. Atravesaban océanos y llanuras en busca de estas mercancías extranjeras tan exóticas. No las necesitaban.
iban a buscarlas porque las querían. Los romanos se gastan el equivalente a unos 1.700 millones de euros al año en importar artículos de lujo como la seda, que adquieren a través de intermediarios de la India y Asia Central. No saben de dónde sale la seda, ni cómo se fabrica. Piensan que crecen los árboles. La manufactura de la seda se considera un secreto de Estado en China. Ningún tejedor de seda puede compartir sus conocimientos con un extranjero. China es consciente del valor de su seda como bien para la importación. China ha guardado el secreto durante 3.000 años. Los mercaderes romanos solicitan audiencia en el Palacio Imperial y se la conceden. A los 14 años, el emperador Huan heredó el trono y expulsó a su familia de la corte. Es el hombre más poderoso de Oriente. El comercio tiene efectos fascinantes. Implica el intercambio de bienes, pero también implica la relación entre personas de distintas procedencias. Las personas se reúnen, aprenden la lengua del otro, se adaptan a las costumbres culturales del otro y estudian sus tradiciones. Cuando el comercio se activa, el mundo se convierte en un lugar más interconectado. El emperador da la bienvenida a los romanos, pero no le revela cómo se fabrica la seda. Hoy en día ya no es ningún secreto. La seda es un tejido natural que tejen los gusanos de seda. Las larvas producen un solo hilo para fabricar su crisálida. Hacen falta 2.000 gusanos de seda para producir medio kilo de seda. Durante los siguientes 300 años, China continúa siendo el mayor exportador de seda del mundo. Manda la seda al oeste, a través de la India y Oriente Medio, hasta Europa, a través de un camino de 8.000 kilómetros. La ruta de la seda. Los romanos la querían y los chinos la tenían. El resultado fue que la seda unió Oriente y Occidente por primera vez en la historia del ser humano. La ruta de la seda se convierte en un canal a lo largo del cual se mueven en ambas direcciones mercancías, personas, ideas, ejércitos y religiones. El comercio florece, pero también el intercambio de ideas. Ideas que transformarán el futuro de la humanidad. Estamos en Damasco, en Siria, 4 años después de la crucifixión de Cristo. Un hombre tiene que huir. Paulo. Es predicador, alborotador y el converso más importante de la historia de la cristiandad. Antes de convertirse en la carretera de Damasco, perseguía a los cristianos. Pero su labor actual será convertir una secta insignificante en una religión mundial. Hoy en día es conocido como San Pablo. Era un hombre apasionado, un hombre con agallas. Creía de verdad en su Dios, creía de corazón en el Espíritu Santo, creía de veras que Jesucristo era único. La justicia persigue ahora a Pablo por predicar que Cristo es el Mesías. Los líderes judíos lo consideran un hereje, los romanos un alborotador. Si lo cogen, lo ejecutarán.
Damasco es una ciudad amurallada y todas las salidas están férreamente vigiladas. Pablo encuentra una vía de escape: saltar las murallas. Durante 20 años, Pablo recorre el Imperio Romano buscando a otros creyentes y propagando un mensaje de esperanza. Le dice a la gente que la cristiandad ofrece la salvación a todo el mundo. Pongamos el caso de un esclavo al que su amo pega y que lleva una vida horrible. En la otra vida, su dueño se llevará su merecido, pero el esclavo, si es un buen hombre y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, obtendrá la recompensa que merece. Pablo escribe cartas a sus amigos cristianos de todo el imperio: a los romanos, a los tesalonicenses y a los corintios. Componen casi la mitad del Nuevo Testamento. No hay ya judío o griego, no hay siervo o libre, no hay varón o hembra, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza. Aquellas cartas hicieron casi la misma función que los tweets de Twitter durante la primavera árabe. Era la forma de comunicarse en aquellos tiempos y se enviaban sin que Roma se enterara. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pablo confía sus cartas a otros creyentes que las llevan por todo el imperio. Cuando llegué a ser hombre, me despojé de las niñerías. Para entonces, Roma ha construido más de 400.000 kilómetros de carreteras, suficientes para rodear el planeta 10 veces. Las rutas marítimas unen 250 puertos principales. Con estas herramientas, Pablo difunde la palabra de Dios. Ahora permanecen esas tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Las andanzas de los primeros cristianos evidencian claramente la fuerza que tienen las ideas. Son lo que escribe la historia, lo que cambia a la gente, lo que construye la civilización, las ideas. Todo empieza a partir de las ideas. «150 años después, a las afueras de Cartago, uno de los mayores puertos del Imperio Romano, se reúne en secreto un grupo de cristianos. Los domicilios privados hacen las veces de iglesias. En un principio, la cristiandad era un movimiento religioso que seguían los más pobres, los esclavos y muchas mujeres. En resumidas cuentas, todo aquel que no tenía voz en la sociedad romana encontraba un hueco en el movimiento cristiano. En todo el imperio hay 8 millones de esclavos. Personas sin derechos según el derecho romano. También hay 30 millones de mujeres que no pueden votar ni ocupar cargos públicos. Entre ellas, Perpetua, una joven de 22 años que acaba de ser madre. Una subversiva. El año pasado, un decreto imperial declaró ilegal convertirse al cristianismo. Los conversos, como Perpetua, son ahora enemigos del Estado. El delito que han cometido ha sido negarse a honrar a los dioses romanos. Tenías que estar un poco loco para ser cristiano en la antigua Roma. Era razón suficiente para que te mataran, porque era como afirmar que le eras leal a Cristo y a su padre en lugar de al emperador. Tenías que estar siempre pendiente de quién tenías detrás, pensando si alguien te estaba siguiendo o sabe alguien que si soy cristiano. Tenías que acabar paranoico.
te tenía que dar miedo hablar con la gente abiertamente. El imperio tenía su policía secreta, los Frumentari. Utilizaba una red de informadores para dar con los disidentes. A Perpetua la acusan de traición. La mandan a prisión a la espera de conocer cuál será su destino. Escribe un diario, las primeras palabras escritas por una cristiana de las que nos han quedado constancia. No voy a luchar contra las fieras, sino contra el diablo. Y sé que me espera la victoria. Es la prueba por excelencia para cualquier creyente. Morir por su fe. Perpetua es una disidente cristiana a la que la aguarda una muerte terrible en el circo de Cartago. A los cristianos los lanzan a las fieras, los cubren de brea y los queman vivos o los decapitan. Pero Perpetua todavía tiene una oportunidad de salvarse si hace una ofrenda a los dioses romanos. Los romanos fueron a hablar con esta gente y le dijeron: mirad, nos estáis causando problemas, haced una declaración pública asegurando que no estáis contra el Estado. Admitid que el emperador es un dios, y así demostraréis que sois de fiar. La familia de Perpetua va a visitarla a la prisión. Le permiten amamantar a su bebé. Su padre la intenta convencer para que ceda y acepte las leyes romanas. Hija, me ha dicho, ten piedad de mí. No me abandones. Ten piedad de tu hijo. No seas orgullosa. Yo he intentado consolarlo diciéndole: se hará la voluntad de Dios. Un verdadero cristiano no puede denunciar su religión, ni en público ni en privado, ni siquiera para sus adentros. No puede hacerlo porque si no, arderá en el infierno para siempre, según sus creencias. Imagina lo valiente que había que ser para arriesgar la vida y decir: sí, yo soy seguidor de Jesucristo. El valor que se demuestra en algo tan sencillo dice muchísimo del poder de la fe. Según su diario, Perpetua acepta de buen grado la muerte. Su valor inspira a uno de los guardas de la prisión, un hombre llamado Pudens, que se convierte. Miles de cristianos mueren ejecutados. Se los considera mártires. Sin embargo, cuantos más cristianos mata Roma, más adeptos gana esta religión. En 100 años,
el número de seguidores pasa de 200.000 a 6 millones. 1 de cada 10 habitantes del imperio es cristiano. La religión se hace tan popular desde el norte de África hasta Bretaña que se derogan todas las leyes contra ella. Entonces, llega un momento histórico. Estamos en el 337. El emperador Constantino se está muriendo y toma una decisión que dibujará el futuro del Imperio Romano. Ha llegado el momento que tanto he estado esperando. Obtener, gracias a mis sinceros deseos y a la oración, que Dios me conceda la salvación. El hombre más poderoso del mundo occidental recibe el bautismo. Durante 400 años, el Imperio Romano ha reprimido, criticado y hasta perseguido a la cristiandad. Ahora está bien ser cristiano. Cuando Constantino recibe el bautismo, todo el imperio se decanta por el cristianismo. A partir de entonces, todo el que quiere triunfar en política o en los negocios tiene que ser cristiano. Surge una nueva capital del cristianismo en el Imperio de Oriente. Constantinopla, la actual Estambul. En el centro se erige una iglesia mayor que cualquier templo de Roma. Hagia Sofía, la iglesia de la Santa Sabiduría. En la actualidad, hay 2.200 millones de cristianos en todo el mundo, casi 1/3 de la población mundial. Sus seguidores han cambiado todas las regiones, todos los países, todos los rincones del planeta. Y para entenderlo tenemos que pensar en el poder que tuvo una persona hace más de 2000 años. La muerte de un hombre en Oriente Medio inspira un mensaje que se extiende por todo el mundo. Un mundo cuyas regiones están mejor comunicadas que nunca. La cristiandad es el legado imborrable del Imperio Romano. Aunque cuando los imperios caen, reinventamos nuestro mundo. Innovamos, exploramos. Surgen nuevas ideas, nuevas oportunidades, pero también nuevos conflictos y un choque de civilizaciones.